tiendo a pensar que forma parte de una inercia. No quiero decirlo esto en un tono paternalista, pero sí que creo que es visible de dónde nos hemos alimentado, pues todos. Yo también empecé como fotógrafo y tengo que decir, primero de todo, para evitar luego las acusaciones desde mi posición de curador, que yo empecé como fotógrafo y desde luego tengo que decir que me crié a los pechos de Joseph Kudelka, de James Smith, de Robert Frank, en fin, de todos aquellos reporteros que tenían esa capacidad para atraer mi atención y apasionarme por el mundo de la imagen, ¿no? De hecho, uno de los últimos proyectos sobre los que estoy trabajando pues es un proyecto de un fotógrafo español que se llama Rafael Trobat, un proyecto absolutamente documental. Él ha trabajado muchos años con Cristina García Rodero, y es un proyecto sobre la Nicaragua que surge después de la caída de los sandinistas en 1990 y más o menos termina en estos años en el que curiosamente ha vuelto a subir Ortega al poder en Nicaragua, con el resultado que ya todos conocemos. No me gustan las clasificaciones, no soporto la obligación de atenerse a estas clasificaciones a partir de premisas y paradigmas reduccionistas del tipo fotógrafos artistas o fotógrafos secas. Me gustan las buenas fotografías y no tengo ningún complejo por hablar de fotógrafos sin más. Pero tengo mis dudas sobre esa posición respecto a la fotografía documental, que la presenta como un recurso transparente para transmitir información. Una información sin contaminar por simbolismos, por elementos autorreferenciales, en definitiva, una fotografía que pretende ser objetiva a estas alturas del siglo XXI. Decía que no me gustan las clasificaciones y tampoco me gusta esa situación de periferia que ha tenido la fotografía con el mundo del arte y la fotografía documental con respecto a la fotografía artística. Me recordaba en un artículo de un profesor de la Universidad de Cuenca, Horacio Fernández, un ensayista brillantísimo de mi país, de España, que citaba un texto de un crítico inglés que se titulaba Salchichas y comidas, Sausages and Food, y hablaba sobre un intento de compra, de adquisición por parte de la Tate Gallery en Londres de la obra de Bill Brandt, un fotógrafo británico de la primera mitad del siglo XX, y finalmente decidieron no comprarle porque era un fotógrafo solamente. No era un fotógrafo de arte contemporáneo, no era un fotógrafo artista, era fotógrafo a secas y por lo tanto no podía formar parte. Y el artículo tenía este título haciendo evidente lo absurdo de diferenciar comida y salchichas, como si las salchichas no fueran comida, ¿no? Es decir, como si la fotografía no pudiera formar parte del arte cuando el propio medio de expresión, por su propia naturaleza, está dando cauce a la expresión de una persona y por lo tanto debería estar dentro del entorno del mundo del arte. Si nos acogemos a definiciones como la de Donald Judd, por ejemplo, que decía que si alguien dice que algo es arte, lo es. Es una reducción, pero es bastante interesante, ¿no? El arte es lo que se añade. En fin, también vamos a volver a los colectivos. De vez en cuando hay que adoptar una perspectiva exterior para que nos permita resolver cuestiones que a veces la cercanía con las cosas no nos deja ver. Por eso he traído este ejemplo de un colectivo ruso que se llaman AES+F. Son un colectivo ampliamente conocido por su presencia en festivales de fotografía, en bienales del arte contemporáneo, y sobre el que, pues, a partir de casi todo lo que he leído, nunca he visto ningún comentario con respecto a la identidad de los que participan, que quién firma, que quién no firma, etcétera, etcétera. Digamos que la cosa, cuando estamos hablando de colectivos cuya obra
ocupan los circuitos del arte contemporáneo, determinado tipo de preguntas dejan de hacerse y digamos que se habla más de contenidos y menos de la cocina, incluso de la cocina de la identidad de los autores. También me parece interesante reflexionar sobre esta vocación que solemos tener los fotógrafos de hablar de cuántos minutos das al triex o qué tipo de software has utilizado para manipular una imagen. Creo que es siempre más interesante hablar de contenidos, hablar de filosofía, hablar de maneras de entender el mundo y hablar menos de cocina, sobre todo en ámbitos públicos. También nos puede servir un ejemplo, que eso sí engancharía más, sí tendría una mayor conexión con algunos de los debates que hemos tenido durante estos días, que es el ejemplo chino de un fotógrafo, un artista chino que se llama Zhang Huang, que mientras vivía en China en los años 90 decidió hacer una acción que se llamó añadir 1 metro a la cumbre de una montaña, de manera que convocó a una serie de amigos. En tiempos de precariedad todo se hace entre amigos, y todos se tumbaron unos encima de otros hasta completar la altura de 1 metro más a la cima de la montaña. Toda una metáfora sobre lo que genera la suma de energías de varios individuos. 2 de ellos fotografiaron, documentaron esa acción. Con el tiempo, Zhang Huang se ha convertido en uno de los artistas chinos más importantes, y algunos de los que participaron en aquel proceso también han ascendido, se han metido dentro de ese Olimpo de las artes, y especialmente siendo chinos, pues ya sabéis todos la atención que convoca ahora mismo China en todos los ámbitos, y especialmente en el artístico, pues hay una auténtica marea de curadores, fotógrafos, artistas que están yendo para China, y forma parte casi de tu obligación como artista contemporáneo ir a China ahora mismo, ¿no? Lo que ha ocurrido después es que esa obra la están vendiendo los fotógrafos que la documentaron, y al mismo tiempo el propio Zhang Huang está reclamando la autoría de esa obra. Lo que ocurre es que Zhang Huang ya vive en Nueva York y ha decidido hacer una especie de copyleft con ese trabajo, y que los demás pues también saquen dinero para sacar a la familia adelante, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque en periodos de precariedad, de todo tipo de precariedad, me refiero a libertades individuales, a autarquías políticas, a precariedad económica, pues los individuos tienden a asociarse para ser más fuertes, o, si se prefiere ver desde un ángulo más humano, la soledad continuada, como decía ayer Pedro de Cámara Foto, pues es un estado que exige dosis agotadoras de energía, y con todo, pues compartir resulta mucho más gratificante, ¿no? Recorrer ese camino en grupo. Es lo que sería el deslizamiento del yo a nosotros, pues nos suministra una dosis de seguridad que disminuye el miedo ante la epopeya diaria.